Varias noticias de última hora hacen que el precio de Bitcoin explote, permitiendo que se sitúe por encima de los 38.000 dólares. Pero ¿por qué ha subido tanto Bitcoin? ¿Cómo afectan estas noticias al mercado? ¿Puede seguir subiendo el mercado de las criptomonedas? En el vídeo de hoy responderé a todas estas preguntas a través de un análisis de la última hora, a través de diferentes métricas y a través de una previsión de lo que podemos esperar de cara a los próximos meses. Bueno, tal y como comentábamos ayer, teníamos la sensación de que podría formarse una jornada marcada por la volatilidad y así fue. Lo único que, debido a la estructura técnica, pensábamos que iba a ser volatilidad bajista, pero debido a noticias de última hora, terminó siendo volatilidad alcista. Y como donde hay patrón no manda marinero, vamos a ver qué noticias de última hora conocimos ayer, ya que es indispensable entenderlas para contextualizar el análisis de Bitcoin y del SP500, que lo tenemos por aquí, que vamos a realizar durante el día de hoy. Entonces, en cuanto a calendario económico, si os acordáis, bueno, vamos a tratar diferentes métricas muy importantes, pero ayer en cuanto a calendario económico, no habían noticias marcadas en rojo, la realidad, pero las comparecencias de dos miembros del FOMC generaron movimientos alcistas en las criptomonedas. Aquí lo tenemos justamente, comparecencia de Waller y comparecencia de Bowman. Y es que de entrada, Michelle Bowman aseguró que todavía ve necesarias nuevas subidas de tipos de interés para conseguir devolver la inflación al 2%, que es justamente el objetivo que tiene la Fed, a pesar de que ya llevamos varias decisiones de tipos sin ningún movimiento. Así que, independientemente de las mejoras en los datos, que las tenemos por aquí, donde después de este movimiento a la baja y esta especie de pullback, justamente la última jornada de datos de inflación ya parecía que iniciaba otra vez el movimiento a la baja. Bowman comenta que la inflación sigue siendo elevada y que esto representa un riesgo, por lo que cree que deben tomarse ciertas medidas, como por ejemplo que se vuelvan a subir los tipos de interés en futuras reuniones. Por otro lado, Chris Waller, y esto lo iremos poco a poco reconduciendo en base a cómo ha afectado esto y por qué el mercado ha subido o el mercado no ha subido tanto. Lo veremos más adelante. Pero bueno, por otro lado, aquí lo tenemos, Chris Waller, que es otra persona, otro gobernador que forma parte de la Fed, comentó que los recientes indicadores económicos sugieren una desaceleración de la actividad económica, lo que podría ayudar a acercar la inflación al objetivo del 2%. E independientemente de que siga alta, considera que el camino es el correcto y que más pronto que tarde podrán conseguir ese objetivo tan esperado del 2%, pero no es solo eso. Lo más importante que dijo Waller es lo siguiente, y es esto de aquí. Y es que considera que si superan el primer trimestre del año 2024 y la inflación no ha asomado la cabeza, es decir, si la inflación no ha repuntado durante el primer trimestre del año 2024, la Fed se verá con una fuerza realmente importante para reducir de una vez por todas los tipos de interés. Ni subirlos ni mantenerlos, sino bajarlos. Y esta no es la única gran noticia que tuvimos ayer, pero antes de comentarla, quiero repasar cómo han afectado estos comentarios a criptomonedas e índices tradicionales, ya que el precio de Bitcoin subió con fuerza, lo que podemos esperar que también en el SP500 el precio iba a subir con fuerza, pero la realidad es que no. Creo que debido a que hubo una especie de noticia más positiva que la otra en cuanto al SP500, por ejemplo, por un lado pudimos ver cómo Bowman decía que iban a tener que volver a subir los tipos de interés, en cambio, por otro lado, pudimos ver cómo Waller dijo que esperaba poder empezar a reducir los tipos de interés y en cuanto a la inflación, Bowman estuvo mucho más rígida, mucho más agresiva y mucho más precavida. En cambio, Waller estuvo mucho más alegre, por así decirlo, y optimista. Pues creo que hubo un choque ahí de pensamientos que no terminó de definir ni alcista ni bajista. Literalmente se mantuvo plano. Y lo pudimos ver en SP500, que se quedó un 0,10% arriba, en Dow Jones 0,24, Nasdaq 0,33, incluso el Russell fue el índice que más subió, pero se quedó a 0,40%. Por contraposición,
Bitcoin se mantuvo realmente fuerte y pese a que inició el día de ayer a la baja, como puedes comprobar tenemos una pequeña sombra a la baja en este momento, el día terminó bastante positivo. Incluso durante la jornada pudimos testear niveles superiores a los niveles donde nos encontramos ahora. Si hacemos un poquito de zoom, ayer llegamos más arriba de donde estamos literalmente durante el día de hoy, ¿no? ¿Y por qué subió más Bitcoin que en Estados Unidos, que el SP500, que el Nasdaq, incluso que índices europeos? Bueno, simplemente porque a Bitcoin un poco le da igual, ¿no? Lo que pase con la inflación, le da un poco igual lo que pase con los tipos de interés. Si hablamos de la utopía de lo que representa Bitcoin, de para qué ha venido Bitcoin a este mundo, por así decirlo, creo que va totalmente aparte de lo que suceda con estos datos económicos. Así que si son buenas noticias, mejor, porque el mercado o los índices tradicionales estarán alegres, con lo cual Bitcoin puede verse beneficiado debido a la correlación, pero si son noticias negativas, en cierta medida también le tiene que dar igual, porque Bitcoin, como digo, come aparte de todo esto. Pero es que además de lo que he comentado, el tema es que las criptomonedas recibieron una noticia de última hora que iba más allá de todos estos temas económicos. Y es que justamente ayer la SEC dijo que quiere nuevos comentarios del público sobre si debería aprobar o desaprobar un ETF de Bitcoin al contado solicitado por el administrador de activos Franklin Templeton. De hecho, está iniciando ya los procesos para analizar esta posible aprobación, ya que a la SEC le preocupa realmente la manipulación y el fraude y también la relación del fondo con Coinbase, que justamente sería el custodio si este ETF finalmente obtiene la aprobación. Así que en el mercado de criptomonedas no solo se juntó la indiferencia causada por, o entre comillas indiferencia causada por estas noticias de última hora que he comentado relacionadas con tipos de interés, inflación, medidas económicas y demás, sino que también se juntó esta posible aprobación de un nuevo ETF. Pero bueno, comentadas las noticias de última hora, vamos a por el análisis de Bitcoin y el análisis del SP500, los cuales no los vamos a hacer directamente desde un punto de vista técnico, sino que los vamos a hacer o vamos a dirigir esa previsión de si el mercado puede seguir en esta dirección o no, en base simplemente a los criterios que están afectando de forma directa. Porque debido a estas últimas noticias, no me refiero a las de ayer, que también, sino también a lo que ha hecho que Bitcoin vaya subiendo con tanta fuerza durante estas semanas, a lo que hace que Bitcoin esté pues a mitad de camino entre máximos históricos y entre los mínimos del mercado bajista, lo que ha hecho que en el SP500 estemos relativamente muy cerca de los máximos históricos, pues creo que es más interesante entender el contexto final de lo que hay detrás de estas subidas que no volver a intentar decir, oye, pues creo que si rompemos este nivel de soporte, esta resistencia, creo que ahora mismo no tiene demasiado sentido, ¿no? Entonces, si venimos por aquí, ahora mismo la probabilidad del recorte de tipos de interés en marzo ha incrementado bastante. Esto es FedWatch Tools. Venimos por aquí a comparar, creo que es correcto, y vamos a poner el mes de marzo del año 2024. Fíjate cómo lo teníamos antes. Hace un mes había un 13% de probabilidades de que en marzo se recortaran las tasas de tipos de interés. Aquí lo tenemos. Hace una semana justamente había un 27,37. Hace literalmente un día había un 21%. Pues hoy hay un 40% de probabilidades. Es decir, la gente ha cambiado. Ha habido un cambio en la perspectiva del mercado. Porque hasta ahora no se valoraba que en marzo ya se fueran a recortar las tasas. Se esperaba directamente que se mantuvieran como tal, pero ha habido un cambio en ese sentido. Y ese cambio viene precedido por las previsiones en cuanto a la inflación, pero la inflación va a seguir cayendo porque, claro, en el momento en el que la inflación deje de caer, en el momento en el que esta gráfica deje de tener una senda bajista y se vuelva plana o vuelva a formar subidas, lo que sea, claro, toda esta hipótesis se desmonta porque todo esto está basado o esta nueva perspectiva donde el mercado, como podéis comprobar, le ha hecho más caso a Waller que a Bowman. Esto es así porque si no, esto no hubiera incrementado como ha incrementado y esto no hubiera reaccionado, sobre todo en Bitcoin, como ha reaccionado. Es así. Podemos interpretar que el grueso de los inversores, el grueso de los traders, le ha hecho más caso o se ha fiado más
de las noticias de Waller que de las de Bowman, ¿no? Pero, como digo, todo reside en la inflación, todo reside en si la inflación va a seguir la senda en la que nos encontramos o no. Justamente aquí tenemos la inflación subyacente, que es simplemente la inflación, pero excluyendo alimentos y excluyendo energía. Pues como puedes comprobar, venimos por aquí, está formándose, como ya sabemos, una clara tendencia bajista. Está formándose un gran movimiento a la baja que, pues bueno, coincide, casualidad o no, con toda esta gran subida en el SP500. En el momento en el que hemos hecho pico en esta inflación, es prácticamente el momento en el que hemos hecho mínimo en el SP500. Justamente el siguiente dato donde vimos en octubre del 2022 que la inflación ya reducía, el SP500 literalmente marcó el mínimo de todo el mercado bajista. Justamente. Ahora veremos más adelante si esto puede mantenerse así, si ya hemos llegado al mínimo o qué es lo que puede pasar. No os preocupéis porque iremos relacionándolo todo, ¿no? Pero bueno, vamos un paso más allá porque parte de lo que contribuye a esta caída es esto de aquí. Es el sector inmobiliario. Aquí no lo verás demasiado bien, pero sí, literalmente oculto todos y pongo delante el sector. Antes del inmobiliario, por ejemplo, el sector alimentario. Aquí lo tenemos. ¿Cuándo hizo un pico de inflación el sector alimentario? En agosto del año 2022. En verano del 2022 llegamos al pico inflacionario en este sector de aquí, Food and Beverage. Pero, ¿en qué momento llegamos al pico en housing, sector inmobiliario? En el año 2023, 6 meses más tarde o 7 meses más tarde, llegamos al pico. ¿Esto qué te está indicando? Te está indicando que hubo un delay muy importante entre el pico de un sector o el pico del grueso de los sectores y el pico actual. El pico actual en el sector del inmobiliario, ¿no? Pero es que además, si venimos por aquí y miramos la inflación por categoría, fíjate en este dato. Un 2,33% es de color verde. ¿Cuál es el color verde? Housing, el sector inmobiliario. El sector inmobiliario alberga un 2,33% del grueso de la inflación en Estados Unidos, con lo que el hecho de que haya hecho pico y esté reduciéndose esa inflación en el sector inmobiliario es lo que implica que este mercado de aquí o de inflación general esté formando este movimiento a la baja. Pero, oye Alex, ¿cómo sabes que en el sector inmobiliario vamos a seguir cayendo, que no está siendo una pequeña caída para volver a formar un movimiento impulsivo, inflacionario? Pues bien, porque si miramos esta gráfica de aquí, simplemente podemos comprobar, bueno, en esta gráfica podemos ver el precio medio de las casas nuevas vendidas en Estados Unidos. Pues bien, si miramos lo que está sucediendo recientemente es un claro descenso. Estamos formando máximos y mínimos decrecientes. ¿Puede ser un pullback para seguir subiendo? Sí y no. ¿Por qué sí y no? Pues simplemente porque si lo ponemos año a año y lo calculamos porcentualmente hablando, fíjate, estamos, igual no lo ves, me voy a quitar un momento la cámara, estamos literalmente aquí, a un menos 17,61%. Este dato no lo habíamos visto en la vida. Tenemos datos aquí desde el 1965. Pues el momento mínimo fue en el 1970 con un menos 14,55, que coincidió con el menos 14,51 del año 2009, donde tuvimos una de las mayores crisis de la historia, junto al 2008 y demás, ¿no? Pues ahora estamos literalmente a menos 17,61%. Entonces, estamos en un punto en el que el mercado, voy a volver a ponerme la cámara, considera que se van a recortar los tipos de interés. En realidad, vamos a venir por aquí un momento, en realidad se considera que se van a recortar en mayo, ¿eh? Si nos fijamos, ahora mismo estamos a 525, 550. Pues justamente en mayo, este momento de aquí, es cuando, bueno, esta línea de aquí, de color gris, es cuando se espera que haya una probabilidad mayor de que se recorten en mayo, no en marzo. Pero esto es el cómputo general. Sería como el gráfico diario. En gráfico de una hora estamos viendo cómo la tendencia ya ha cambiado en el mes de marzo. Y esto va a terminar incrementando y esta cifra del 50,1% va a pasar aquí sin ningún tipo de duda, porque se está formando ese cambio. Pues bien,
Se espera que el mercado, como digo, ya empiece a recortar o que la Fed empiece a recortar los tipos de interés. La inflación está bajando y se prevé que además siga bajando, pero es que el desempleo cada vez es más alto. Eso es así. Y además tenemos tanto a Bitcoin como al SP500 como representación de criptomonedas e índices más tradicionales cada vez más cerca de máximos históricos. Lo que no es sostenible al 100% es este movimiento del SP500 dentro de el punto en el que estamos llegando, porque no solo la tasa de desempleo está subiendo y simplemente lo único que tenemos que hacer es fijarnos en la tasa de desempleo para poder marcar lo que sucede cuando incrementa la tasa de desempleo. Es decir, si pongo un employment rate y pongo nueva escala de precios, ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo como ya hemos llegado al suelo de la tasa de desempleo y estamos iniciando este movimiento ascendente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando sube la tasa de desempleo? ¡Pam! El precio del SP500 cae. Vamos a seguir mirando otros momentos. ¿Qué es lo que pasa cuando sube la tasa de desempleo? ¡Pam! El precio del SP500 cae. ¿Qué es lo que pasa? Y así podemos seguir mirando toda la historia del SP500. ¿Qué es lo que pasa cuando sube la tasa de desempleo? ¡Pam! El SP500 cae. Y esto es así porque es regla de tres. Pero además, ¿qué es lo que pasa? Vamos a quitar esto cuando se recortan los tipos de interés. Y esto también lo hemos analizado en otras ocasiones. ¿Qué sucede cuando empezamos a ver recortes en los tipos de interés? Bien, aquí la primera línea de color verde es cuando sube la tasa de desempleo. La segunda línea, o mejor dicho, la línea de color blanco, es cuando se recortan los tipos de interés. El SP500 cae. Cuando se recortan los tipos de interés. El SP500 cae. Cuando se recortan los tipos de interés. El SP500 cae. Y así podríamos seguir el tiempo que quisierais. Cuando se recortan los tipos de interés, cuando se recortan los tipos de interés, cuando se recortan los tipos de interés. Es decir, todas y cada una de estas líneas blancas implican momentos en los que los tipos de interés han estado subiendo y se han empezado a recortar. Han estado subiendo y se han empezado a recortar. Y casualidad o no, que no es casualidad, evidentemente, el momento en el que se forma ese recorte de tipos de interés, independientemente, como por ejemplo aquí, fijaros, año 1989, se empiezan los recortes de tipos de interés. El SP500 sube un 11% y lo que termina pasando es que desde el momento en el que se empiezan a recortar los tipos de interés, termina formando una caída del 9,64%. Pero esto no es todo. Lo peor de todo esto no es que tu inversión caiga un 9,64%. Es que literalmente estás 595 días, prácticamente 2 años, viendo como tu dinero no hace nada. El problema ya no es ese. O sea, el problema no es que en el momento en el que se empiecen a recortar los tipos, que se prevé que sea de cara al año que viene, se puedan formar caídas en el SP500. El problema es que independientemente de que se pueda formar una subida inmediata, por lo que sea, ¿dónde llega ese dinero? ¿Qué pasa con ese dinero? Está totalmente estático. Se entra en un mercado, pues, en este caso de distribución, que no es un mercado bajista como tal, porque sí, se forman rupturas y demás, pero no es una tendencia bajista al uso, como por ejemplo puede ser esta del año 1981, donde máximos y mínimos decrecientes constantes y demás. Pero da igual, tienes tu dinero inmovilizado, como aquel que dice. Y esto es una tónica habitual, con lo que el punto en el que nos encontramos, donde la tasa de desempleo ha llegado a un suelo y está iniciando una subida, y los tipos de interés han llegado a un máximo y van a iniciar un recorte más pronto que tarde, de cajón va a fomentar caídas en el SP500. Caídas a las cuales, debido a que ni tengo una bola mágica, ni vengo del futuro, ni soy economista, no puedo prever ni anticipar cómo van a ser. Van a ser caídas como en el año 2018, van a ser caídas como en el año 2007, van a ser caídas como en el 1989. No tengo ni idea. ¿Cómo van a afectar a Bitcoin? ¿Cómo se va a percibir Bitcoin? Pues dependerá.
la afectación que tengan esta estructura económica respecto a Bitcoin dependerá de cómo se perciba Bitcoin. Si como el activo de riesgo que actualmente es, porque así se percibe Bitcoin, aunque podríamos indicar que poco a poco va cambiando, aunque es cierto también que aquí hay mucha noticia referente a ETFs y demás, o como el activo, voy a poner refugio, ¿vale? Como el activo refugio que quiere luchar contra todos estos problemas económicos. Pues nuevamente, me gustaría tener una bola mágica o me gustaría tirarme un triple, pero como ni tengo la bola mágica ni he venido a tirar triples, pues no lo puedo decir. Lo único que puedo poner encima de la mesa las referencias históricas, los procesos que llevan a esta situación y lo que ha pasado y podemos esperar que pueda pasar en términos generales. Espero que te haya gustado este vídeo, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.